hipocresía, qué hipocresía que ahora estés tan afectado por la guerra en Ucrania, por los muertos, por la destrucción, por los desplazados por la violencia, por los refugiados, por el desastre humanitario, pero no te haya importado en todo este tiempo las otras cosas iguales o peores que han estado pasando en el mundo. Qué sociedad tan hipócrita. Es lamentable. Es triste y es vergonzoso. Bienvenidos al programa Análisis de Actualidad con Paul Victoria. Y en este caso, la actualidad que quiero analizar es la hipocresía de la gente. Y no solo de los periodistas, que por supuesto, digamos, no tienen solución, viven de eso, sino de ti como ciudadano, que tengas tan poco criterio para evaluar la verdad de las cosas, la actualidad del mundo, y te dejes manipular tan terriblemente como estás siendo manipulado. ¿Eso quiere decir que yo sea un negacionista de lo que está pasando en Ucrania? Claro que no. Claro que sé que están pasando cosas reales y muy reales. Pero te alerto sobre la hipocresía que supone que ahora te rasgues las vestiduras de lo que está pasando, lo malo que es Rusia que ataca a Ucrania y pobrecitos, pero no hayas dicho lo mismo sobre todos los demás conflictos violentos del mundo. No digas lo mismo sobre las masacres de México entre narcotraficantes. Eso es otra guerra, donde han muerto muchas más personas que en Ucrania. Pero no digas nada de Etiopía, donde mueren miles y miles y miles de personas durante años, en guerra, en violencia. No digas nada sobre Yemen, o cuándo te había importado la guerra de Yemen en estos últimos meses, años o semanas. No, esos muertos no importan. O los muertos que hay entre Israel y Palestina, o los que provoca el Estado Islámico con los yihadistas. No, es que eso no sale en televisión. Ahora resulta que si la televisión dice que tienes que lamentar los muertos ucranianos, y además por supuesto siempre sesgado solo para un bando, no para el otro, entonces esos son los que tienes que lamentar, pero los demás no. ¿Y sabes por qué caes en esto? Por falta de criterio y por hipocresía. Porque esto fue lo mismo que hiciste con el covidianismo. Cuando llegó la religión totalitaria covidiana, hiciste lo mismo. No te importaron todos los muertos de cáncer del mundo que estaba viendo. No, esos no importaban, solo los que la televisión dijera que eran los únicos muertos que importaban a la humanidad. La tuberculosis mataba muchísimos más que el COVID, pero eso a nadie le importaba, no se hacía propaganda, porque eres un hijo del sistema. Te lavan el cerebro y ni siquiera te das cuenta. Vives esclavizado, pero es una esclavitud de aquí dentro. De que tomas la pastilla azul cada mañana para seguir dentro de la Matrix. Viviendo en el mundo de fantasía que ellos construyen para ti. Que no significa que todo sea fantasía. Por supuesto que se basan en algo real, pero lo focalizan para que solo pienses en esa burbuja en la que ellos te quieren que prestes toda tu atención y el resto del mundo da igual. Lo que diga la tele es lo único que importa. Y si la televisión dice que lo único que existe es el COVID, el COVID, el COVID, entonces tú allí en su religión. Nada más importa. O que solidario eres con las víctimas de la enfermedad COVID. Eres muy responsable, solidario, pero todo lo demás da igual. Pero como ellos saben que te comportas así, entonces saben perfectamente cómo manipularte porque son expertos en control emocional, en control psicológico, en manipulación psicológica. Y eso es lo que hacen contigo. 2 años. 2 años llevaban estirando la goma con el cuento del COVID. Y cuando digo cuento no significa que no existiera la enfermedad, sino que montaron una religión completa, entera, encima de una enfermedad. Y en el fondo lo sabes. Pero 2 años estuvieron tirando de la goma, tirando, hasta que no pudieron tirar más. Porque llega un momento en que la goma se puede romper. Y eso es lo que estaba pasando.
Eso es lo que estaba pasando con toda la resistencia en Australia o la resistencia en Canadá, que bloquearon el país entero. No más totalitarismo covidiano, no más. Y se alzaron. Y estaba pasando eso en todas partes del mundo. La resistencia estaba creciendo, creciendo, creciendo. Llegó un momento que con la ficción de las llamadas cacunas, de esa arma biológica que quisieron inyectar a la humanidad, ya no funcionó. Ya habían logrado cacunizar, inyectar con arma biológica a todos los que habían podido. Pero vieron que en 2022 ya no se iba a poder cacunizar más gente, inocular más gente. Entonces ya no les estaba funcionando. Había resistencia, los movimientos iban creciendo. La gente cada vez se creía menos la religión covidiana y por tanto había que cambiar de estrategia. Es así de sencillo. Así de sencillo. Eso no significa que no haya intereses por parte de Rusia, intereses por parte de la OTAN y conflicto de intereses haga que estalle la guerra. Eso es real, porque los grupos de poder luchan por el poder. Pero el tema es cómo el villano hace que tú pongas la atención en lo que quiere que pongas la atención. Y si el cuento covidiano ya no funciona para mantenerte tenso, para mantenerte nervioso, para mantenerte con miedo, para mantenerte obediente a que te inyectes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armas biológicas seguidas. Es que el cuento ya no cuela. Es que en Israel, con la tercera y cuarta dosis de arma biológica, era donde más había enfermedad COVID per cápita. Con lo cual, la vacunación no solamente no te protegía de la enfermedad, sino que al contrario, te enfermabas mucho más. Es que en Canadá hubo resistencia y dijeron, no nos aguantamos más esta violencia por parte de los inquisidores covidianos. Pedimos libertad. Y cuando las élites globalistas vieron en sus radares que van midiendo qué va pasando en el mundo, vieron que ya no podían seguir tirando el hilo, que ya no podían seguir con su cuento, entonces dijeron, hay que cambiar el cuento. ¿Cuál es el cuento ahora? Pues vamos a aprovechar el conflicto ucraniano-ruso o OTAN-ruso. Y entonces, de repente, el COVID, la religión COVID dice, bye bye, adiós, y sale por una puertita y por la otra puerta entra la guerra de Rusia. Porque es el escenario donde van jugando, donde van haciendo su actuación para que el público allí abajo del escenario siempre esté con miedo, porque necesitan del miedo, porque necesitan que tú estés siempre temeroso y siempre pidiendo auxilio a las élites para que te protejan. Pero no te protegen de nada, solamente te manipulan, te usan para sus intereses. Y encima, con la colaboración y complicidad de tu hipocresía. Porque las otras guerras que estaban pasando en el mismo febrero de 2022 por el mundo, esas no te importaban. A los periodistas tampoco. No, ahora importa solo esta, porque los únicos muertos que importan son estos, los que convienen en este momento. Para distraer la atención. Si ya no funciona el cuento covidiano, ahora el cuento de la guerra. Para que siempre vivas con miedo, porque ellos viven de tu miedo. Y es así de triste y es así de patético. Así que bye bye religión covidiana y entra al escenario la nueva obra de teatro. Por supuesto, una obra de teatro real, porque los muertos son reales. Pero no son reales solamente los muertos ucranianos por parte de los rusos, sino también al revés. ¿O es que los rusos no son seres humanos o no te importan? ¿O es que la propaganda de la OTAN te dicen que es que solo importan unos muertos y no los otros? Y no me refiero a los rusos que ahora están cayendo en combate. Me refiero a que durante los últimos 8 años, de 2014 a 2022,
los ucranianos no, sería caer en la generalización. Una facción de los ucranianos se ha encargado de ir asesinando rusos desde 2014 a 2022. 14.500 personas, rusos y ucranianos o ucranianos de habla rusa, habiendo sido asesinados por los nacionalistas ucranianos. Pero eso no te importó. Hace 3 meses te daba igual. Hace un año, hace 6, 8 años, todos estos muertos masacrados por parte de la autoridad ucraniana, del gobierno ucraniano o de sus cómplices paramilitares, asesinando a la población rusa en Donetsk, en Luhansk, pero esos no importaban. No, ahora la televisión dice que los que importan son los ucranianos. Hipócrita. Sociedad hipócrita. Yo tengo amigos ucranianos que están padeciendo esta situación. De hecho, una persona de mi equipo, de mi organización, es ucraniana y su familia está padeciendo esta tragedia. Y tengo amigos rusos que también están padeciendo esta tragedia. Todos son seres humanos y todos me importan. Yo no soy pro OTAN ni soy pro Putin. Soy pro la verdad. Soy pro la inteligencia. Soy pro el criterio. Y estoy en contra de tu hipocresía. Y estoy en contra del lavado de cerebro que los periodistas, como marionetas del villano, están haciendo con tu cerebro. No sé ni qué más decir en este video espontáneo que se me ocurre grabar por tantas personas a mi alrededor, amigos, parientes, lavados el cerebro porque escuchan todas las mañanas a sus emisoras de radio pro OTAN o a sus televisiones pro OTAN con todas sus mentiras y su propaganda pro OTAN, acusando a los otros de propaganda rusa, como si ellos no estuvieran haciendo propaganda OTAN. Toda esta hipocresía de mundo. Pero todo esto se hace con tu complicidad, porque lo permites, lo auspicias y lo colaboras. Toda la tragedia covidiana, la mayoría de las personas fueron colaboracionistas y permitieron que esto sucediera. No me refiero a la enfermedad, sino a la religión totalitaria que se impuso para oprimir, matar y oprimir a los ciudadanos y quitarles sus derechos y libertades. Porque cada arma que ellos usan, arma psicológica, es para arrancar de ti tu esencia y de tu esencia sus derivados derechos y libertades. Y los arrancan para ellos llenarse de poder y más poder. Y tú se lo permites. Se lo permites, se lo entregas, le dices, tomen mis derechos, tomen mi libertad. Es suya, rescátenme de esta crisis. De la crisis que ellos crearon con sus televisiones y su propaganda mediática para que tú vivieras con miedo. Y después de crearte el miedo te dicen, no, pero yo soy la solución. Y tú dices, sí, tómalo, toma todo de mí. Te lo entrego todo a cambio de que me protejas. Y cuando no es el cuento covidiano, es la guerra. Luego el apagón eléctrico, el ataque cibernético, el reseteo financiero, todo. Y tú como una ovejita, siendo llevada al matadero, sin rechistar. Pues yo no hago parte de eso. Y por eso hago este video, este breve análisis de actualidad que retomo hoy, porque quizás pueda aportar un granito de arena para que despiertes, para que dejes de tomarte la pastilla azul todos los días y te tomes la pastilla roja por una vez y te des cuenta de lo que ellos quieren que tú seas, que tú creas, que tú pienses, que tú sientas.
Todo lo van haciendo como en una ingeniería social, como una plastilina que eres tú eso para el villano. Una plastilina que moldea y dice, ahora quiero que pienses esto, ahora quiero que sientas esto. Mira qué malo es Putin, mira qué bueno es la OTAN. O piensa esto y pon toda tu atención allí y no construyas nada positivo, no construyas un mundo nuevo, creativo, libre, poderoso, inteligente, beneficioso para la humanidad. No, pierde tu tiempo allí, focalizado en la guerra de allá. En esa, no en otras porque esas no importaban, no, en esos muertos que son los que ahora me importan, en la hipocresía que te pongo. En fin, sirva esto para ayudar a despertar a algunos de la propaganda del sistema, del sueño de Matrix, y despierten a un mejor nivel de criterio, a un mayor nivel de conciencia. No obstante, tengo un video pendiente que quería hacer desde hace tiempo y no he podido hacer. Es sobre la religión totalitaria covidiana. Voy a hacer ese último video para ya cerrar ese capítulo, ya que ellos lo están ya cerrando, están echándose marcha atrás de toda esa dictadura un poco, para ir soltando, porque si no es demasiado estirar la cuerda, demasiado apretar a la gente y hay que soltarla, si no la asfixia es demasiado, tienes que soltarla. Ahora distraerla con lo de la guerra, luego vendrá después otra pandemia para volver a asfixiarla y a seguir jugando y a seguir poniendo sus ladrillos de su Agenda 2030, los ladrillos de la construcción del mundo transhumanista que quieren ofrecer para ti, ofrecer, no, imponer para ti. Y por tanto, ya se está cerrando ese capítulo por ahora, hasta que vuelvan a mandar otra pandemia y otra cacuna ya preparada, más ya lo ha anunciado el profeta Bill Gates, de que esto volverá a pasar dentro de poco, entonces volverá a haber una pandemia y volverá a estar la solución ya preparada, por supuesto, para seguir con el proceso de transhumanización. Así que esto volverá, no creáis que el tema de la emergencia sanitaria acabó, no. Acabó por ahora o está acabando. Habrá otros procesos y luego volverán con ello porque la parte de la salud es muy importante dentro de todo el proceso globalista del villano. Pero ahora vamos a analizar la guerra, la llamada guerra de Rusia. Y por tanto, voy a terminar este video, voy a hacer mi último video sobre el covidianismo hasta que vuelvan otra vez con las siguientes farsas y después ya entraremos en materia para que adquieras un mejor criterio, para que no te creas solo lo que te cuenta Mami Tele, la mamita televisión o el papá gobierno y puedas adquirir un mayor criterio sobre qué es lo que está pasando. Así que después de ese último video que grabaré sobre la religión covidiana, los demás serán para ayudarte a despertar en este nuevo escenario de actuación de la guerra. Y te daré herramientas para que te des cuenta qué es lo que realmente pasa. Si es que quieres llegar hasta el fondo de la madriguera del conejo. Y no contentarte con la superficie, con las mentiritas y los cuentitos que te va contando el villano. Así que te invito a que dejes la hipocresía. Te invito a que te tomes la pastilla roja y empieces a despertar y nos acompañes en este maravilloso mundo hacia la construcción de un mundo distinto, en el cual te esperamos para que puedas desarrollar toda tu potencialidad humana. Y dentro de la potencialidad humana, ¿por qué no está la inteligencia, el criterio y dejar a un lado la hipocresía? Gracias por escuchar. Aquí seguimos librando la batalla de las ideas.